Hablamos de dos partes de las vestiduras de los sacerdotes. Hablamos de la efode que tenía 12 piedritas, y en las piedritas había los nombres de las tribus. Y hablamos también del pectoral, ¿se dice? El pectoral, y también allí había piedras con los nombres. ¿Qué aplicación hicimos aquí? ¿Qué aprendemos con esto? Responsabilidad, afecto. Mira, podríamos hablar aquí de muchas cosas, Podríamos hablar de muchas doctrinas, pero quiero decirles una comprensión que tengo. La iglesia es una familia, y muchas gracias, y la cosa que caracteriza la iglesia de Dios es el afecto, la amistad, siquiera el amor, ¿no? Cuando Cristo vino, Cristo actuó dentro de estas dos cosas que hablamos, responsabilidad y afecto. Él actuó en términos de justicia, porque Él vino a cumplir la justicia de Dios. O sea, la venida de Jesucristo tuvo su aspecto legal. ¿Me comprende, no? El aspecto legal. Porque era necesario que alguien pagara por nuestros pecados. Y Cristo ha pagado nuestros pecados. Ese es el aspecto legal. Pero la motivación que llevó a Jesucristo a venir a la tierra fue el amor de Dios. ¿Me comprende? La responsabilidad y el afecto. La cuestión de la justicia, pero la cuestión del amor. Son las dos cosas que trabajan juntas. Y lo que mueve a la iglesia es el afecto, es el amor de Dios que está entre nosotros. Nuestro Dios no es un Dios legal. Nuestro Dios es un Dios moral. Amén. Podría mostrar a ustedes muchas cosas, muchas historias en la Escritura que muestra un Dios moral. Por ejemplo, una mujer que era sorprendida en adulterio, ¿qué decía la Escritura sobre eso? Debería ser apedreada y llevar a Jesús. Y Jesús no quebrantó la ley, pero trajo el aspecto moral. ¿Quién sentí que tiene autoridad para echar la primera piedra, que echa? Es la cuestión de la moralidad. El trono de Dios está puesto sobre la justicia y la equidad. No sé si equidad. ¿Qué significa equidad? Equidad no es igualdad. Equidad es la capacidad de juzgar las cosas sobre el punto de vista moral, no sobre el punto de vista legal. Si Dios fuera legal con nosotros, no estaríamos aquí ahora, estaríamos en el infierno. Me acordaba de un momento cuando en Números 9, cuando algunos hombres llegaron para Moisés delante de la celebración de la Pascua, y ellos habían tenido contacto con un cadáver. La ley decía que aquel que había tenido contacto con cadáver sería inmundos, no podría participar de la Pascua. Pero Moisés, que comprendió el corazón de Dios, aunque la Escritura decía que no podría participar, él fue a buscar al Señor. El Señor dice, pueden participar, porque su corazón es de participación. Y Dios cubrió esa cuestión de la inmundicia, ¿se dice? Con su amor. Quiero mostrarle que la iglesia es una iglesia que debe ser conducida por la responsabilidad, pero también y principalmente por el afecto.
Y tomamos una epístola de Pablo para hablar un poquito de esto. ¿No? ¿Cuál fue la epístola? La epístola a los Filipenses. Afirmamos aquí que esta epístola, que tiene 4 capítulos, tiene 50 menciones a sentimientos. 50 menciones. Es decir, es una incidencia muy grande para pocos capítulos, ¿no? Y vemos aquí algunas situaciones del capítulo 2, cuando nos manda tener la misma actitud de Jesucristo, el mismo sentimiento de Jesucristo. La palabra que es phroneos, es actitud, pero no es una actitud legalista, es una actitud moral y de afección, ¿se dice? Bueno, una otra cosa que quería levantar aquí. Pablo, él nos enseña esta cuestión de afecto. Hablé de cuando llegó, disculpa, cuando llegó en una ciudad y allí Dios le había abierto una gran puerta, ¿no? ¿Se acuerdan? Y él no entró en la gran puerta. ¿Por qué? No encontró a Tito. Volvió para buscar a Tito. ¿Qué es más importante? ¿El trabajo o las personas? Amén. Que no seamos legalistas, que seamos personas que aman los unos a los otros. Hay un otro punto que quería subrayar. Es un versículo de Mateo capítulo 5. Si me acuerdo bien, está en versículo 23. ¿Qué dice Mateo 5, 23? ¿Alguien puede ayudarme? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quer enseñarnos Jesús con este texto? Relación entre personas. ¿Qué más? ¿Ah? Amor al prójimo. El perdón. Bueno, vamos a pensar algunas cosas. Uno, este hombre que llegó delante del altar, la palabra Jesús no dijo que él hizo alguna cosa. ¿Sí o no? No habló, si tú hicieras alguna cosa contra alguien. No. Si tú te recordaras que alguien tiene algo en contra de ti. Muchas veces eso sucede en la iglesia. Ferimos, hablamos alguna palabra que la persona no comprende y se queda herida. ¿No? Ahora, en el día de la Santa Cena, recebemos la instrucción de arreglar nuestras cuestiones antes de la Santa Cena. Examínese al hombre a sí mismo. Entonces, ¿cómo practicamos esto? ¿Cuál es la práctica? Es una pregunta, estoy curioso para saber. ¿Qué haces tú en este momento? Vamos a participar de la Santa Cena y ahí nuestros pastores nos invitan a que nos examinemos. ¿Qué examinamos nosotros? Conciencia, ¿qué más? Pero ¿qué de la conciencia examinamos? La relación con los demás, si hemos ofendido a alguien. ¿Y qué hacemos después de eso? Si descubrimos que hemos ofendido a alguien. ¿Y si la persona no nos perdona? ¿Y si la persona no nos perdona? Y vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es nuestra práctica?
Estoy curioso, no estoy queriendo corregir, estoy curioso. Descubres, percibes, te recuerda que has ofendido a alguien, que tiene alguna cosa en contra de una persona. Entonces tú vas para esa persona y pide perdón. Y la persona no te perdona. ¿Qué haces tú? ¿Ah? Sí, con la Santa Cena. ¿Sí? Y vas para la Santa Cena. Bueno, ¿qué dice Mateo 5:23? ¿Qué dice Mateo 5:23? Mira, no habla que tú hiciste alguna cosa. Dice que el hermano tiene algo en contra de ti. Puede ser la cosa más tonta, sencilla, pero ese hermano tiene algo en contra de ti. Tú no tienes culpa, no hiciste por maldad, no hiciste con mala intención, pero hay una cosa. Y tú llegas para la persona y dices, mira, quería pedir perdón por alguna cosa que hizo contra ti. Y la persona dice, no te perdono. Y tú llegas delante de Dios, Señor, yo fui y esa persona no me ha perdonado, entonces el problema es de la persona. ¿Así es? Quiero hacer una votación para saber cuál es la solución. ¿Qué enseña el texto? Va con tu hermano, reconcilia, o sea, restablece el concilio, el concierto, la alianza. Reconciliar no es alguna cosa de un momento. La palabra griega en este texto significa restaurar la amistad que había antes. Sí. Sí, es porque nosotros tenemos una cabeza muy jurídica, una cabeza muy legalista, pero nuestro Dios no es un Dios legal. ¿Me comprende? Volvemos a Mateo 5:23. ¿Qué nos enseña el Señor? Que la relación es más importante que el culto. Que la amistad es más importante que la ofrenda. Lo que está en juicio aquí no es la calidad de la calidad o cualidad. Cualidad de la ofrenda. Cualidad. No es la cualidad de la ofrenda, porque dice que para dejar la ofrenda en el altar. Si no prestara, él no aceptaría en el altar. Era una buena ofrenda. Pero Dios no se satisface con ofrendas. Podríamos decir que el negocio de Dios es relaciones. Jesucristo vino para restaurar las relaciones que se habían rompido. Amén. Cuando Jesucristo vino, Él cumplió el aspecto legal, que era el pagamento de nuestra deuda. Pero esa fue la primera cosa. La cosa principal es que con el pagamento de la deuda ahora podríamos tener relación con el Señor. El pagamento de la deuda era la condición para que pudiéramos tener relación con el Señor. Porque si fuera solamente, disculpe el solamente,
el pagamento de una deuda, el Señor diría, tú estás perdonado, pero no tenemos relación, porque tú me has herido mucho. ¿Me comprende, hermanos? Como algunos tipos de perdón que tenemos en la iglesia. Yo te perdono, pero no quiero relación contigo. ¿Sucede aquí también, no? Yo te perdono, pero no puedo olvidarme. Aquí tenemos un problema. Porque perdón no es amnesia. Perdón no es amnesia. Cuando Dios dice que toma nuestros pecados y echa en el mar del olvido, es decir que Dios no se acuerda, no se recuerda más de lo que hicimos. No. El perdón es la decisión de no permitir que el hecho pasado interfiera en nuestra relación. ¿Me comprende? Dios no está pidiendo que olvidemos del problema, porque es imposible. Perdono y entro en estado de amnesia. No. Es imposible. Pero el perdón es la decisión que aquello que la persona hizo en contra de mí no va más a interferir en nuestra relación. Amén, hermanos. Hemos creído en cosas imposibles. Por ejemplo, he escuchado a algunos predicadores que dicen, hermanos, ahora vamos a entrar en la presencia de Dios y deja tus problemas hacia afuera. ¿Cómo puedo? Es como si tuviera un switch que desligo, como se dice, que desconecto problemas, situaciones de afuera. Es imposible. Hermano, no nos preocupemos con las cosas de afuera. Ahora estamos delante de Dios. Por favor, enséñame cómo puedo hacer esto, porque no consigo. Ahora la Escritura me enseña a poner mis cargas delante del Señor. No me olvidar. Y el perdón no es olvido. Repito, es la decisión de no permitir que el hecho pasado interfiera entre nosotros. Amén. Amén. Entonces llegamos delante del altar. Trajimos nuestra ofrenda. Y en este momento el Espíritu Santo dice, ¿y qué tal, Jorge? ¿Te acuerdas que Jorge, cuando tú has encontrado con él, Jorge te ha mirado así un poco raro? Pero yo no hice nada en contra de Jorge. Él es carnal. Yo soy espiritual. Todas las cosas que hago son dirigidas por el Espíritu Santo. Pero es muy carnal, se hiere con pocas cosas. Y intento convencer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no va a aceptar tu ofrenda. Porque en la ofrenda debe estar antes de la ofrenda el corazón. Y ahí vuelvo para Jorge. Jorge, si en alguna cosa te he ofendido, perdóname. ¿Listo? Vuelvo para el altar. Y Jorge se quedó mal, porque no tuvimos claridad en el tema. ¿Qué debo hacer? Restaurar la amistad. Restaurar la amistad. Y me agarrar en o agarrar a Jorge. Agarrar en Jorge hasta que él me perdone. Hasta que tengamos amistad. Hasta que volvamos a tener la misma relación de antes. Amén, hermanos. Amén. Después ofrecer al Señor lo que Dios quiere darnos o lo que queremos dar al Señor. Amén, queridos. Entonces, cuando vamos a tomar la Santa Cena, debemos tener una práctica de amistad. Porque si no tenemos amistad y celebramos la Santa Cena, estamos andando en mentira.
Ahora, ¿qué debemos hacer? No vamos más a celebrar la Santa Cena. No. Vamos a restaurar la amistad que hay entre nosotros. Responsabilidad y afecto. Amén. No podemos estar delante de Dios sin relaciones claras entre nosotros. Porque si andáramos, como anduviéramos, en la luz, ¿qué dice el texto? Si anduviéramos en la luz, como Él en la luz está, ¿cómo dice el texto? Antes tenemos comunión. Bueno, aquí hay dos consecuencias de andar en la luz. Dos consecuencias. Si andamos en la luz, ¿cuál es la primera consecuencia? Tenemos comunión. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La sangre de Cristo, de Jesús, nos purifica de cada pecado o de todo pecado. ¿Por qué, queridos? Porque la sangre de Cristo pasa por su cuerpo. La sangre de Cristo está en la comunión de los santos. La sangre de Cristo no viene directamente del cielo para mí. Pasa por venas y arterias que están en el cuerpo de Cristo. Por eso debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros para que seamos sanados. Amén, queridos. Queridos, la cuestión de la relación, no conseguimos dar la importancia que ella tiene delante de Dios. La cuestión de las relaciones. Cristo murió para que fuéramos un solo. Amén, queridos. Y el mundo va a comprender y va a creer que Dios envió a Jesucristo al mundo en nuestra unidad. Es serio, es tremendamente seria esta cuestión. Entonces yo no puedo de manera ninguna no tener relación con el hermano e intentar tener relación con el Señor. Déjame cambiar un poquito más. La palabra dice que nosotros, maridos, debemos tratar a nuestras mujeres como vasos más frágiles y vivir la vida del hogar con entendimiento, se dice, con discernimiento, para que nuestras oraciones no sean interrumpidas. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la importancia que Dios da a la relación? ¿Alguien puede responderme? Para Dios la relación es tan seria que Él envió su único hijo para morir, para que volvamos a tener relación con Él y los unos con los otros. No podemos darnos al lujo de tener alguna cosa en contra de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos decir que tenemos relación con Él si no tenemos relación los unos con los otros? Amén. Entonces, ¿no vamos a celebrar más la Santa Cena? No, vamos a arreglar las cosas y vamos a caminar en la luz. Amén. Que Dios nos enseñe. Bueno, quiero darte aquí algunas bases para el trabajo pastoral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre lo que hicimos hasta ahora? Mira, la Escritura nos enseña que debemos arreglar las cosas mientras estamos en el camino, para que aquel que hemos ofendido no nos entregue al verdugo. ¿Verdugo se dice? Mientras estamos en el camino, debemos arreglar las cuentas. Ahora, estoy usando el texto de 1 Corintios 11, 28, 29, estoy usando este texto, pero está un poco fuera de contexto. Porque cuando la palabra nos manda examinar los unos a los otros, no está hablando de una relación con un hermano, está hablando de nuestra relación con el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra participación en el cuerpo de Cristo? ¿No? Déjame un paréntesis. Pablo escribió esta carta bajo una noticia que recibió. ¿Se acuerda de la noticia? ¿Cuál fue? Algunos hermanos de una familia, la familia de Cloé,
trajeron para Pablo una noticia. ¿Cuál fue la noticia? Que había divisiones en la iglesia de Corinto. Unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros eran de Apolos, y otros, los peores, eran de Cristo. Eran los peores. Porque quien es de Cristo es también de Pablo, de Cefas, de Apolos. Cuando uno dice, tú eres de Pablo, yo soy de Cristo, es un problema serio, ¿no? Entonces, bajo esta noticia, Pablo escribe toda su carta sobre la unidad de la iglesia. Entonces, cuando nos manda examinar, está nos enseñando a examinar cómo estamos en relación a la iglesia. No está hablando de pecados personales. Pero vamos a usar este texto afuera del contexto de la carta. Si yo tengo alguna cosa que yo he ofendido a mi hermano, yo debo arreglar con él mientras estoy en el camino. O sea, yo voy a llegar para él y hacer como la viuda con el juez inicuo. No voy a soltarte antes que me perdone. No voy a dejarte antes que me perdone. Y voy a pagar lo precio que fuera. Uno de los problemas que tenemos es que cuando vamos pedir perdón, intentamos justificar por qué pecamos. ¿Me comprende, no? Mire, ¿sabe por qué hice esto contigo? Porque tú me has hecho esto. Y ahí la situación empeora. Y yo aprendí que pecado no se justifica, solamente se pide perdón. Y la persona puede nos atirar se dice, piedras, azotes, y yo debo estar, sí, perdóname también de esto, por favor, perdóname de esto también porque soy muy malo, por favor, perdóname. Humillarse hasta el polvo y nunca justificar, porque no hay justificativa para el pecado, ningún pecado. Amén. Mientras estamos en el camino, debemos arreglar para que nuestro enemigo, nuestro adversario, no nos entregue al verdugo. Y ese texto es muy interesante, que dice que el verdugo va a nos poner en la cárcel y no vamos a salir de allí hasta pagarmos el último centavo. Ahora pregunto, ¿cómo puede alguien en la cárcel pagar alguna cosa? Es decir, mejor no ir a la cárcel. Pedir perdón. Amén, hermanos. ¿Otra cosa? Bueno, algunas bases para mi pastoreo. Antes de proseguir, ¿está claro que todos pastoreamos? ¿Sí o no? Esta mañana estaba un poquito curioso. ¿Quiénes aquí están pastoreando personas, están cuidando de personas? ¿Quiénes aquí? Algunos no. Entonces, querido, hasta la noche empieza a cuidar de alguien. Pero ¿cómo voy a cuidar? Si tú amas, tú cuidas. El cuidado no está baseado en nuestra capacidad, está baseado en nuestro amor. ¿No? Yo aprendí muy temprano que eu não tinha capacidade para cuidar de hijos. Muito temprano. Antes que minha hija maior viniera, eu havia me preparado, lido muitos livros. E quando ela vino, ela me mostrou que eu não estava preparado. Ela me mostrou que a teoria e a prática é outra coisa. Que não funcionam teorias nesta questão. E aprendi com ela muitas coisas. Ela me ha ensinado muitas coisas. 4 anos depois, vino a segunda. E eu sentia que agora estava melhor preparado. Pero vino outra pessoa, não era a mesma. E me mostrou que eu não estava preparado. E quando vino a terceira, eu não tinha nenhuma ilusão. Eu não estava preparado mesmo. Eu não estava preparado. E todos os dias, é uma questão de buscar ao Senhor para cuidar de los hijos. Todos los días. Porque siempre son sorpresas, ¿no? ¿Conoce el Kinder Ovo, no? Kinder Ovo?
Son unos chocolates como si fueran huevos y dentro hay algunos juguetitos. Cuando tú abres, digo que los hijos son como esos chocolates, siempre una sorpresa. Así son. Pero, si somos padres, recebemos unción del Señor para la paternidad. Si resolvemos tomar cuenta de personas, recebemos la unción correspondiente. Pero es una cuestión de decisión. Señor, voy a ayudar a personas. ¿Y cómo voy a ayudar? Yo voy a ver en la congregación o en mi vecindario quién necesita de ayuda. Yo voy a ayudar. No soy capaz, pero tengo amor a las personas y voy atrás de ellas. Amén, hermanos. Amén, ¿me comprenden? No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de corazón. Si tú ves a alguien que está ahogando, tú no vas a parar para preguntar cuántos cursos de natación tienes tú. Tú cometes la locura de echarse en el agua para intentar salvar. Así es el pastoreo. Yo estoy a 46 años en el ministerio y todavía me siento totalmente incapaz. Totalmente incapaz. Y estoy aquí porque creo en la capacidad de Dios. No en mi capacidad, porque definitivamente soy incapaz. La primera cosa, la base para nuestro ministerio pastoral, para nuestro servicio pastoral, es amor a Jesucristo. Amor a Jesucristo. Esto transparece en la charla de Jesús con Pedro. Pedro, tú me amas, apacenta. Pedro, tú me amas, pastorea. La base de nuestro ministerio es nuestro amor al Señor. Y aquí voy a hablar una cosa que parece un paradojo, que parece una contradicción. No pastoreamos las personas primariamente, ¿se dice? Primeramente, porque amamos las personas, pero porque amamos al Señor. La palabra dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a Cristo. ¿Quién amó al mundo? ¿Jesús o el Padre? Dios amó y envió a Cristo. Un hermano predicando esto una vez, habló que Cristo vino a la tierra de espaldas, siempre mirando al Padre. Siempre mirando al Padre. Y Él vino porque Él amaba al Padre, Él quería satisfacer el corazón del Padre. Eso es muy importante, porque muchas veces queremos pastorear a las personas con nuestro amor, y nuestro amor es falible. ¿No? Amamos cuando los discípulos son buenos, cuando están haciendo cosas buenas, y no amamos tanto cuando no obedece, cuando no camina, ¿no? Como los hijos. Cuando los hijos están bien limpios, peinados, mi hijo. Cuando están malos, tu hijo, mira qué está haciendo. Así es. Nuestro amor es una senoide, se dice una ola, así. No amamos todos los días. ¿Sí o no? Hay días que tú no quieres ver los discípulos porque no están muy bien. No obedecieron, no hicieron la tarea. Y tu amor está un poquito debilitado. Entonces no es nuestro amor que es la base. Es el amor de Dios. Y cuando amamos a Dios, Dios comparte con nosotros su amor. Y pasamos a amar a las personas con el amor del Señor. Con el amor que fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Amén, queridos. Entonces una pregunta que tú puedes decir, entonces no debemos amar a las personas. Sí, pero no con nuestro amor. Y el interesante, queridos, es que cuando amamos a alguien, pasamos a amar las cosas que esta persona ama. ¿Sí o no? ¿En tu matrimonio no fue así? A mí no me gustaba de algunas cosas, y a Irene le gustaba.
En nuestra relación, con el decorrer de los tiempos, yo pasé a amar cosas que ella ama. Yo les conté otra vez que mi esposa le amaba harto las plantas en la casa. Y para mí plantas en la casa no tenían ninguna utilidad. Para mí era casa de mosquitos. No servía para nada. Y Irani tenía muchas plantas. Una vez cambiamos de casa y necesitamos de un camión para llevar las plantas. Janete, no sé si te acuerdas. Muchas plantas, muchas plantas. Pero como amo Irani, con el decorrer de los años empecé a amar las plantas de ella. Y hoy día tengo mis plantas. Sí, los mosquitos son detalle. Tú vas a llegar en mi casa y vas a ver mis orquídeas. Tengo muchas orquídeas. ¿Percibe? A ella no le gustaban algunas comidas. Y por mi causa empezó a comer cosas que a ella no le gustaba. Si tú amas a Dios, tú vas a amar lo que Dios ama y vas a odiar lo que Dios odia. La base de nuestra vida es el amor al Señor. Cultiva el amor y la pasión. Amén. Cultiva el amor y la pasión. Y una cosa muy importante que debemos pensar, que el amor no es sentimiento. El amor es servicio. Servicio. Y el sentimiento viene después. Servicio y sentimiento. Servicio y pasión. Pero primero servicio. Primero dedicación. Y después el sentir. Amén. Si amamos a Dios, esto va a ser demostrado por aquello que hacemos, no por aquello que sentimos. Porque los sentimientos son muy, también, volubles. ¿No? Hay momentos que no siento un grande amor por Dios. Hay momentos, no sé si estoy escandalizando. ¿Estoy escandalizando? Pero hay en mi corazón una decisión muy fuerte de servir a mi Dios hasta mi muerte. Esta es mi decisión. Muchas veces yo no comprendo lo que Dios hace, no comprendo. Pero mi decisión es estar con Él aunque no comprenda. Es mi decisión. Amén. Ahora, si tú quieres llamar eso de amor, muy bien, no importa. Amor a Dios. Y como dijo, después que amamos a Dios, pasamos a amar las ovejas de Dios. Porque Dios comparte con nosotros lo que Él siente, su pasión, su actitud para con las ovejas. Segunda cosa, amor y fidelidad a la palabra de Dios. Querido, eso es extremadamente importante. Pablo decía a Apolo que él no debería ir además de aquello que estaba escrito. Así está en castellano. No debería ir además de lo que estaba escrito. Más allá del... Sí, no pensar más allá de lo que está escrito. Yo no sé en Bolivia, pero me parece que es el mismo que en Brasil y otros países. La cantidad de doctrinas fuera de las escrituras es alguna cosa que me escandaliza y que me pone mucho triste. Hechicería dentro de la iglesia. Hechicería. Hechicería dentro de la iglesia. ¿Está escandalizado? ¿No? ¿Hay aquí también no? Hechicería dentro de la iglesia. ¿Qué es hechicería? Hechicería es cuando tú das un valor espiritual, un poder espiritual a alguna cosa material. Por ejemplo, vamos a tomar un vaso de agua santo. ¿No? Aquí está el vaso de agua que está en el púlpito y por estar en el púlpito se santificó y sirve para sanar asma, bronquitis y todo más. ¿Cómo se llama esto? Hechicería. Óleo ungido, hechicería. Sal,
Caminhar sobre sal, hechicería. Hechicería quando tu agrega a um objeto um poder espiritual. É decir, salieron de la escritura. Querido, ame a escritura e não predique lo que la escritura não ensina. Eu aprendi no começo de meu ministério, um irmão de idade me ensinou uma coisa que eu he tentado praticar: enfatizar lo que a Bíblia enfatiza e não enfatizar aquilo que a Bíblia não enfatiza. A Bíblia enfatiza isto e eu vou enfatizar. A Bíblia não enfatiza, não vou enfatizar. Puedo mostrar na Escritura lo que estou falando? Se puedo, vou ensinar. Se não puedo mostrar, não vou ensinar. A Bíblia é minha base para a enseñança. Amém, amados? Jesucristo tinha muito zelo por isto. Ele dizia: eu não hablo nada que não he oído mi Padre hablar antes. E não solamente, ele hablo como mi Padre me ha enseñado. Não solamente lo que el Padre me ha enseñado, pero como el Padre me ha enseñado. El qué e el cómo. Jesucristo era extremamente fiel a este punto. Amém, amados? Amor a Deus, amor e fidelidade a las Escrituras. Não salga nunca de las Escrituras. Nunca. Amém? Agora, para isso, querido, devemos estudar as Escrituras. Tomar tempo com as Escrituras. Amar as Escrituras. Eu sou muito grato ao Senhor por mi padre na fé. Era um homem que estudava as Escrituras todo o tempo. Sempre que tu estavas com ele estava com a Escritura e um lápis. Sempre, 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 sempre. E nos passou este amor a la palavra de Deus. Amém? Bueno, terceira coisa. Cuidar de la casa. Não me refiro a la casa de Deus. Me refiro a tu casa. Cuidar de tu casa. Por muitas razões. Por muitas razões. Primeiro, porque se não cuido de aqueles que são mis primeiras ovelhas, como vou cuidar de outras ovelhas? Que nos ensina Pablo sobre isto? Se el hombre no gobierna, ¿qué dice el texto? Su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, de la casa de Dios? En este texto, Pablo no está tomando una posición legal y jurídica diciendo, no cuida, entonces no puede cuidar de esto, no debe cuidar. El texto me parece que Pablo está nos diciendo que se eu não consigo cuidar de duas ovelhas que agora estão em minha casa, minha esposa e meu filho, eu não vou conseguir cuidar de uma quarta ovelha, de uma quinta ovelha, de 10 ovelhas, não vou conseguir cuidar. É uma questão de lógica. Se não sou fiel no pouco, como posso ser fiel no muito? ¿Me compreende? E este texto, quando habla de governo, mira que ele está falando de governo com relação à casa, a nossa casa, e está falando de cuidado em relação à casa de Deus. Pero quero dizer-lhes que governar não é mandar, governar é suplir. Que esperamos do governo de um país? Mandamentos, leis ou educação, transporte, saúde, segurança? Há alguns irmãos que dizem, eu governo minha casa, e traz mandamentos e constituições e estatutos e leis. A Bíblia não está falando disto.
La Biblia está hablando de cuidado, porque si cuida de pocos, puede cuidar de muchos. Y aquí quiero ampliar un poco más. Ese texto aquí está hablando de la posición del hombre, pero todos en una casa cuidan de todos. Todos cuidan de todos. La mujer cuida de su marido, los hijos cuidan de sus padres, y necesitamos cuidar los unos de los otros. Amén. Y si yo como hijo no cuido de mis padres, ¿cómo voy a cuidar de mi vecino a quienes estoy predicando el Evangelio? No sé si me están comprendiendo. La casa es la menor, la más pequeña porción, se dice, de la iglesia. O sea, vivimos en la casa lo que vivimos en la iglesia. No me refiero a iglesia local. Me refiero a iglesia, familia de Dios. Y una vez yo hice una pregunta a algunos hombres. Si tú y tu familia estuvieran solitos en una isla, ¿cómo sería la vida de iglesia? ¿Comprender la pregunta? Si tú y tu familia estuvieran solitos en una isla, ¿cómo sería la vida de iglesia? ¿Ah? ¿Construirías tú un púlpito? ¿Comprarías sillas? ¿Pondrías tu mujer y tus hijos allí? ¿Cobraría ofrendas? ¿Qué más? ¿Registraría? No hay notario, es una isla. ¿Cómo sería la vida de iglesia? ¿Ah? Más unida, ¿no? Cuidad los unos de los otros. ¿Conoce los mandamientos de las mutualidades? ¿Mutualidades conoce? Todos los textos que dicen, amaos unos a los otros, servir los unos a los otros, considerar a los otros superiores, son las mutualidades. Esas cosas debemos vivir en la casa. Porque si no vivimos esto en la casa, queridos, ¿cómo podemos vivir en la familia mayor? ¿Me comprende? Interesante que cuando llegamos a la Santa Cena, el pastor dice, si tienes algo en contra de alguien, por favor, arregle. Y mi esposa está aquí de mi lado, es 1,50 m, ¿no? Y miro por acima de ella, y miro las personas, y ella está aquí herida conmigo. Y miro, no, nadie tiene algo contra mí. ¿Cómo puede? Y mi problema es que mi esposa, a ella le gusta sentarse en la primera silla y me mira fijamente para mí, todo el tiempo. Aunque mire para acá, no consigo, estoy aquí. Entonces, antes de salir de la casa, debo arreglar con ella. No antes de salir de la casa, arreglar durante todo el tiempo. Amén. Amar, servir, pastorear, ser pastoreado. No es el tema aquí, pero en mi relación con Iraní, yo tengo por lo menos 3 niveles, 3 tipos de relaciones. Yo soy padre para ella, ella es mi hija en algún aspecto, porque yo reemplacé a su padre. Yo soy su hermano y amigo, yo soy su amante. ¿Me comprende? De la misma manera, Iraní para conmigo reemplazó a mi madre. ¿Se acuerda de Isaac y Rebeca? ¿Dónde Isaac entró cuando encontró a Rebeca? En la tienda de la madre, o sea, Rebeca asumió la posición de madre. Era amiga y hermana y también amante. Ahora, estas relaciones deben ser muy equilibradas, porque cuando una sobrepasa a la otra, el casamento corre peligro. ¿Me comprenden? No es el tema aquí, la relación entre parejas. Pero en la casa somos hermanos. Yo soy hermano de mi mujer. Mi mujer es mi hermana. Y delante de Dios no hay macho
o hembra. En la casa somos hermanos. Ahora, yo tengo la función de marido. Eso no significa que soy superior a mi esposa. Yo tengo una función y no soy más grande que ella. ¿Me comprende, queridos? Entonces son cosas que necesitamos poner en práctica y tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón para que podamos vivir la vida de iglesia. Impresionante como somos Harlan Jekyll. ¿Conoce la historia del médico, el monstruo? Una película que durante un tiempo él era un médico y después se cambiaba en un monstruo. Doctor, esto está. Doctor y Mr. Hyde. Un momento era médico, otro era monstruo. Un momento es santo, otro momento es otra cosa. En un momento es un hermano tremendo, amistoso, cariñoso, otro momento es rudo. ¿Qué te parece? Interesante que nosotros somos muy tentados a ser cariñosos, afectuosos, educados, caballeros en la iglesia con los hermanos, pero en la casa, que Dios nos ayude. Quiero decir, hermanos, que necesitamos aprender a cuidar de nuestro hogar, de nuestra casa. Estoy hablando a hombres, a mujeres, a hijos. Amén. Los hijos deben cuidar de los padres. Pero no son viejitos, no, son tus hermanos. Son tus hermanos. La primera relación que tenemos es la relación de hermanos. Somos hermanos. Que Dios nos ayude. Tercero punto. Cuarto punto, disculpa. Ser convertido. Conversión. Pero conversión no debería ser el primero, no. Porque conversión es alguna cosa que ocurre todos los días. Siempre estamos convirtiendo nuestro corazón. Siempre. Porque la obra de Dios en nuestra vida no es en un solo momento. La obra de Dios en nuestra vida es gradativa hasta que seamos parecidos con el Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo o no? Y estamos en el camino. La vereda del justo es como la luz de aurora, que va brillando más y más hasta que sea día perfecto. Y todos los días estamos nos convirtiendo a nuestra familia, convirtiendo a la iglesia, convirtiendo a nuestros hijos, convirtiendo a Dios, convirtiendo a las escrituras. Convertir significa inclinar el corazón para derramar delante de alguien o de alguna cosa. Verter, ¿qué es verter? Derramar. Convertir es derramar en dirección a. Convertir mi corazón a mi familia. Convertir mi corazón a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Convertir mi corazón a las escrituras. ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. Amén. ¿Sabe? Hay un texto en la escritura que cuando Jesús llega para Pedro un momento, él le dice: Pedro, Satanás le pidió para, ¿cómo dice el texto? Zarandear contigo. ¿Y qué dice Jesús? Y he orado para que Dios te librara. ¿Sí? No, he orado para que tú soportaras. Y dice: y cuando tú te converteras, pastorea a tus hermanos. Cuidar de alguien necesita conversión. Conversión a la persona. Queridos, el pastoreo es una cuestión de convertir el corazón para las personas que queremos cuidar. El pastoreo, el comienza con adopción. Adoptamos personas para cuidarnos de ellas. Convertimos nuestro corazón para las personas. Pasamos a ser padres de las personas. Ahora quiero decirles que en el momento que tomo mi corazón y siento que soy padre de las personas, esto no significa que la persona inmediatamente va a tratarme como padre. ¿Sí? Cuando tú
tuviste, cuando nació tu hijo, tú eras padre, ¿sí o no? Tú eras madre, ¿sí o no? Biológicamente. Y en el decorrer de los tiempos tú aprendiste a ser padre y madre. Y tu corazón fue convirtiendo. El hijo o la hija no tenía esta comprensión. Y en el decorrer de los años él aprendió que era hijo tuyo. Y le adoptó como padre o como madre. En el momento que nació, no dijo, ahora tengo padre y madre. No sabía siquiera que era esto, no sabía. ¿Verdad? Déjame ser un poquito clarito. Cuando tu hijo nació, tu hijo o tu hijo, si tú pidieras a ella que dibujara una madre, ¿qué dibujaría él? Una pelota con un punto negro en el medio. ¿Qué es madre? Madre es una pelota con un puntito negro. Es una madre. No tenía idea. Y no quería saber de la otra parte de la madre. Interesaba esta parte. Y a la medida que el tiempo fue pasando, comprendió que la madre era más grande que el seno. Aprendió a conocer la voz, el olor, las manos, el cuidado, los brazos. Hubo un momento que le tengo madre. Así también el pastoreo. Dios va a poner en tu corazón el cuidado de alguien y tú vas a sentir, soy padre de esa persona. Yo engendré a esa persona. Ahora no tenga la esperanza que en este momento la persona va a tener la misma revelación. No tenga esa esperanza. Había un hermano en la iglesia en Jundiaí que él tenía problemas muy serios con pastores y padres. Su padre era pastor. Y era un hombre que no aprendió con su padre a cuidar de hijos. Y tuvo un problema muy serio con él. En un momento que le golpeó muy fuerte. Y en ese momento este joven cerró su corazón para pastor y padre. No salió de la iglesia. Era un cristiano fiel. Músico, tocaba, estaba allí siempre. Sus diezmos, muy fiel. Pero corazón cerrado. No permitía que nadie llegara a su corazón. Y cuando llegué en esa iglesia, Dios me puso en el corazón que yo debería adoptar a este joven. Era un hombre mucho más grande que yo. Y Dios me puso en el corazón que yo debería ser su padre. Y un día estaba en la casa y estábamos hablando de pastores. Y yo, sin muchos planes, yo dije, yo soy tu pastor. Él dijo, no, tú no eres mi pastor. Yo no tengo pastor. Digo, bueno, vamos a ver. Y empecé a estar cerca de él. Siempre que podía estaba con él. Siempre que podía ali estaba. Cuidando de él. Ofreciendo mi amistad. 2 años después, más o menos, un día entró en mi casa y tocó mis hombros y dijo, ¿cómo está mi pastor? 2 años. Es una conquista. Y una conquista muchas veces dolida. Porque tú llegas con amor y la persona te rechaza. Pero tú debes tener en tu corazón este punto. Yo soy padre, yo soy madre, no voy a desistir. Yo soy padre, yo soy madre, no voy a desistir. Hasta que un día la persona va a decir, yo tengo madre, yo tengo padre. Amén. Insistir. Algunas características de la iglesia en Atos es la capacidad de insistir. ¿Se acuerdan? Y la iglesia insistía en la oración. Insistía, es que perseveraba, ¿no? Perseverar para nosotros es una palabra un poco no usada. Pero la palabra es insistir. Insistir en el partir del pan, insistir en la oración, insistir en la comunión de los santos, insistir en la doctrina de los apóstoles, insistir, perseverar. Si Dios te ha puesto en el corazón que tú eres padre de alguien, debes insistir.
Una persona me preguntó esta semana, ¿hasta qué punto, hasta dónde o cuándo debo desistir de una persona? Porque preguntamos esto, ¿no? ¿Cuándo debemos desistir? ¿Cuándo? 70 veces 7 por día. Pero la respuesta que Dios me dio para que viera este hermano fue una respuesta muy sencilla. Cuando Dios desistir de ti, tú puedes desistir de otra persona. Amén. No día que Dios dice así, desisto de ti, entonces tú estás autorizado a desistir de las personas. ¿Sí? ¿Cuándo? Ahí está. Nunca desista. Hay una historia también muy interesante de Samuel. Cuando Samuel llega delante del pueblo y dice así, a partir de ese momento, nunca más ustedes verán mi rostro. Pero lejos de mí, dejar de orar por ustedes. Samuel no desistió. Y solamente padre y madre no desisten. Líder desisten. Padre y madre no. Es una cuestión de conversión. Amén. Quinto, tener un corazón de adopción. Toda tarea en el ministerio empieza con adopción. Yo no voy a evangelizar con, vamos a decir, en verdad, si no adopto. Si no adopto mi vecino, si no adopto mi hijo, si no adopto mi compañero de trabajo, si no adopto mi colega de escuela. Primero hay una adopción. Adoptar es traer para mi corazón. Traer para dentro de mi corazón. Esa es la adopción. Comienza por ahí. Ahora, quiero explicarle que no es una cosa muy cabalística, ¿se dice? Cabalística, muy... No es alguna cosa misteriosa de cabalista, oculta, no es algo misterioso. Porque la palabra nos dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Sí o no? Romanos 8, 14 y 15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Y cuando recibimos el espíritu de adopción, hay dos consecuencias inmediatas. La primera consecuencia es que pasamos a comprender la paternidad de Dios hacia nosotros, hasta el punto que le llamamos de papito, papito, daddy, paizinho. Es decir, que el Espíritu Santo nos lleva a una relación no de religión, pero de paternidad con Dios, de familia de Dios. ¿No? ¿Cómo son los hijos? Estamos en el living, hablando cosas importantes con personas y los hijos entran, papi, quiero hablar contigo. Así son los hijos. Cuando Cristo abrió el velo, nos dio libertad para entrar en cualquier momento sin burocracia. Esta es la consecuencia de que hemos recibido el espíritu de adopción. Amén. Me recuerdo de una historia que mi papá me ha contado, que un día estaba delante de un palacio real, una señora que estaba llorando, y allí estaba llorando desconsolada, y pasó un muchacho y preguntó, ¿qué tienes tú? Digo, yo tengo una causa con el rey, necesito hablar con el rey, pero no consigo hablar con él. El muchacho le habló, viene conmigo. El muchacho subió las escaleras o gradas, las gradas, y allí los guardias se perfilaron y él fue entrando, hasta que llegó a una puerta, abrió la puerta y dice, papi, esta mujer quiere hablar contigo. Así Cristo hizo con nosotros, podemos entrar a cualquier momento sin marcar citas. Señor, mañana, ¿qué tal?
echar el alma a las 1:35 de la tarde. No necesitas pasar en el guiché y poner el sello. No. El espíritu de adopción abrió el corazón de Dios para nosotros totalmente. Es la primera consecuencia. Amén, hermanos. La segunda consecuencia es que ese espíritu de adopción en nosotros clama y gime para adoptar otras personas. Es por eso que tú, cuando ves una persona solita, tú sientes el deseo de traer a esa persona para ti. Ese es el espíritu de adopción que está operando en ti. Amén. Tú no puedes dejar que alguien esté solito, porque es promesa de Dios hacer con que el solito habite en familia. Y para que el solito habite en familia, tú has recibido el espíritu de adopción, y a través de ti las personas vienen para la familia de Dios. Amén. Entonces es imposible que alguien que tiene el espíritu de adopción sea estéril. Es imposible. Porque tenemos en nosotros el factor generador, ¿se dice? Generador de la filiación, de la paternidad, está en nosotros. Entonces tenemos ese corazón de adopción. Y no cuidamos a la persona solamente por responsabilidad, pero cuidamos por afecto. Amén. Porque tenemos en nosotros el espíritu de adopción. Ahora quiero hacer aquí una pequeña resalva, ¿se dice? Una explicación. Pablo, no va a tener tiempo aquí para mostrar los textos. Pablo siempre trata a aquellos que le cuidan como hijos. Por ejemplo, él habla a los Gálatas y dice que le había parido, ¿se dice? No engendrado, parido, es dar la luz. Parir, se dice. Sí, la palabra es parir aquí en el griego. Parece que no es una palabra muy elegante. Sí, pero la palabra es parir aquí, ¿no? Y él dice que parió varias veces a las mismas personas. Parir una vez debe ser muy difícil, pero varias veces las mismas personas. Aquí nuevamente, ¿cuándo debemos desistir? ¿No? Y él habla que era padre de los corintios, ¿se acuerdan? Usted puede tener muchos preceptores, pero solamente un padre, que yo vos engendré en Cristo. Habla de Onésimo, que era padre de Onésimo. Habla de Tito y de Timoteo como verdaderos hijos en la fe, ¿no? Entonces habla de que era padre, pero mira, él nunca enseñó a las personas a le llamar de padre. ¿Están comprendiendo? Él tenía el corazón de padre, se consideraba padre, pero no enseñó a las personas a le llamar de padre. Porque Jesús Cristo enseñó que a nadie llame de padre. Porque cuando establecemos ese tipo de relación, tú eres mi hijo y a partir de ahora me llama de padre, tomamos posesión sobre las personas. Porque realmente, queridos, nosotros no somos padres. Dios es padre a través de nosotros. Nosotros, como personas, no somos padres. Somos padres porque el Espíritu Santo engendró personas a través de nosotros. Él es el Padre. Amén. ¿Me comprendieron o no? Es necesario explicar esto porque yo veo algunos movimientos aquí en Brasil y en Europa que enseñan a las personas, enseñan a los pastores de padre, mi papito, mi padre. Cuidado. Cuidado. Hay uno solo Padre. Hay uno solo. Nosotros somos en el máximo hermanos mayores que cuidamos en el nombre del Padre. No poseímos
las personas. Dios es el dueño de las personas, no nosotros. Sexto punto, dependencia de Dios. No sé cuál es el punto más importante de los que estoy diciendo, pero dependencia de Dios es tremendamente importante. Déjame explicar una cosa. Yo tengo, como les hablé, 46 años de ministerio. Y no sé cuántos matrimonios ya aconsejé, ya enseñé, no sé cuántos. Descubrí que entre los matrimonios no hay muchos problemas. Hay básicamente 4 problemas. A mí me gusta de poner las cosas así, ¿no? Por ejemplo, un problema, la influencia de los parientes. Es un problema. Segundo problema, la crianza de los hijos. Tercero problema, el cuidado de las finanzas. El cuarto problema, la cuestión de la intimidad. Entonces no hay muchos problemas, hay variaciones de sistemas. Pero son básicamente esos 4 problemas, ¿no? Tal vez tenga un otro más, pero no me acuerdo. Pero básicamente esos 4. Entonces, si hay solamente 4 problemas y yo tengo 46 años de experiencia, seguro que ya tengo algunas soluciones hechas, listas en mi iPad. Entonces un hermano liga para mí, me llama por teléfono y dice: "Amé, estamos teniendo una no pequeña contienda en mi casa". Y le pregunto: ¿cuál es el problema? El número 3. Bueno, la solución para el problema número 3 es la solución 45/4. Y por favor, lea este texto y listo. Sí. ¿Y sabe qué sucede? No funciona. No funciona porque Dios no trabaja así. Dios trabaja con cada persona de manera distinta, porque cada persona es una persona delante de Dios. Y para cada persona necesito recibir una palabra de Dios. Entonces lo que yo sé no sirve para el próximo problema. Por supuesto que la experiencia me ayuda en algunas cosas. Primero, me ayuda a oír. ¿No? Porque yo descubrí que hablar antes de escuchar es tontería. Tontería se dice. Y aprendí que debemos hablar y escuchar en la proporción de los miembros que tenemos. Tenemos 2 oídos y una boca. Es decir, debemos oír por lo menos 2 veces más que hablamos. Pero la primera cosa que la experiencia me ha enseñado es que debo escuchar. Y escuchar no con el oído, escuchar con el corazón. Amén. Y en la medida que estoy escuchando, estoy poniendo delante de Dios: Señor, ¿qué dices sobre esto? ¿Qué hablas tú sobre esto? ¿Qué dices sobre esto? Y Watchman Nee tiene un libro muy interesante, que es el libro Obrero Cristiano Normal, y que aconsejo que todos que quieren pastorear, que puedan leer. Obrero Cristiano Normal, no sé cómo es el título, es el título. Y hay un capítulo, todo un capítulo que habla de escuchar. Todo un capítulo que dice que debemos escuchar lo que la persona está diciendo, lo que la persona quería decir y lo que la persona está ocultando. Muchas veces la persona está diciendo una cosa, quería decir otra y está ocultando otra. Y tal vez la cosa más importante es lo que está ocultando. ¿Y cómo puede ser esto sin el Espíritu Santo? Dependencia de Dios. Siempre, siempre. Nuestro ministerio debe ser baseado en la dependencia de Dios. Vas a aconsejar a alguien: Señor, yo nada sé. Por favor, enséñame a escuchar y a enseñar. Amén. Bueno, hay muchas cosas ahí. Hay un texto que me ayuda, el texto de 1 Samuel 15:17.
Eu vou citar o texto que diz, Samuel hablando a Saúl, porventura, quando tu eras pequeno, a tus ojos Deus não te ha ungido? Quando tu eres pequeno, a tus ojos, delante de tus ojos, Deus não te ha ungido? Ou seja, mientras Saúl, mirando a si mesmo, se considerava pequeno, Deus lhe trajo unção. ¿Compreende, hermanos? ¿Sí o no? ¿Están compreendendo? Não. Quando ele mirava a si mesmo e dizia, sou pequeno, eu não sei, não passe de um ninho. E nesse momento Deus lhe ungiu. Porque os pequenos necessitam de unção, os grandes não. Então, qual é o conselho? Nunca cresça. Nunca cresça. Cresca sim, no conhecimento de Deus, em la gracia, pero nunca seja grande a tus próprios ojos. Amém? Dependência de Deus. 7. Rendi cuentas de tu trabalho. Estamos vivendo um siglo de la independência. Não rindo contas a nadie, nadie rinde contas a mim. Juan 17 é uma rendição do rendimento, como se diz? Rendição de contas. Aunque em algumas Bíblias está por encima do capítulo a oração sacerdotal de Cristo. Não? Quer dizer que estes títulos não são inspirados. Tu puedes poner el título que quieras. No cambia el contexto que viene abajo del título, pero el título tú puedes cambiar. Para mí este texto es un relatorio, ¿se dice? Un relato de aquel, un reporte de aquello que él hizo en su ministerio. Los verbos que Jesucristo usa son todos en el pasado. ¿Comprendieron o no? Diferente del texto de Juan 14 y Juan 16, que los verbos están en el futuro. Cuando Él viniera, cuando el Espíritu Santo llegar, va a ser esto. 14, 16 habla en el futuro. El 17 habla del pasado. Es un reporte, es un relato de que Él hizo. O sea, es una rendición de cuentas. ¿Y por qué Cristo rindió cuentas? Porque Él tenía la comprensión de delegación. Él dijo, yo no vino por voluntad propia, yo fui enviado. Y aquel que se siente enviado, siente la necesidad de rendir cuentas. Nadie puede hacer la obra de Dios si no fuera enviado. Nosotros no hacemos la obra de Dios por nuestra misma voluntad. Nadie puede imponer las manos en su misma cabeza y decir, he aquí que me envió. ¿Has visto esto o no? ¿Han visto esto? Personas que se envían. Hay hartas personas que se envían. Pero en el contexto de la escritura de la iglesia, esto no se puede hacer. Si estamos haciendo alguna cosa es por delegación. Amén. Jesucristo rindió cuentas porque sabía que estaba haciendo la obra de Dios. E por isso necessitara dizer a Deus, Senhor, eu hizo esto, eu hizo esto, eu hizo esto. Em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, há esta compreensão de parte de Pablo. Quando em el capítulo 1, Pablo diz, quando aprove a Deus revelar su Hijo a mim, eu não consultei carne nem sangue, nem aqueles que eram antes de mim. ¿A quiénes estaba refiriendo? A los apóstoles. Pero partí sin detenimiento y fui a predicar el Evangelio. Es decir, cuando Dios se reveló a Pablo, él tenía autoridad para salir. Porque el ministerio, el don, tiene su autoridad intrínseca, se dice. Su autoridad intrínseca. Pero en el capítulo 2,
Pablo dice que por una revelación volvió a Jerusalén para exponer a los hermanos lo que predicaba, para que no sucediera que hubiera corrido en vano. O sea, él expone su ministerio al juicio de los apóstoles. ¿Me comprende, hermanos? Rendir cuentas. Pero estamos, repito, en un siglo donde somos enseñados a no rendir cuentas. Somos independientes, somos dueños de nuestro nariz. ¿Verdad? En la iglesia no es así. Aprenda a rendir cuentas. En la rendición de cuentas, nosotros somos expuestos a la corrección. Y feliz es el hombre que recibe corrección. ¿Algún amén? Feliz es el hombre que recibe corrección. El hombre que es abierto para que otros le digan, hermano, no es por aquí, es por aquí. Hermano, estás bien, pero necesita hacer algunos cambios. Feliz es el hombre que tiene personas sobre su vida que puede corregirlo. Amén. Aquel hombre que no es sabio vive solito. La escritura habla de esto. El solitario se levanta contra la verdadera sabiduría. El solitario. ¿Tú ya has aprendido a rendir cuentas? ¿Sí o no? En el decorrer de los años he aprendido a rendir cuentas. Yo tengo 2 hermanos que responden por mi ministerio. Si los pastores aquí perceberem que en mi ministerio hay alguna cosa equivocada, tienen la dirección de Cristian Romo, de Concepción, Chile, y tienen la dirección de Jorge Mitian, sobre mi ministerio. Ellos responden por mi ministerio. Ahora, si hay alguna cosa en mi vida personal que usted puede ver que estoy un poco equivocado, hay 3 hombres en Brasil que tú puedes contactar. Rubens, de Piracicaba, una ciudad cerca de Jundiaí, Carlos Sá, que usted conocen, y Ademir, de Valinhos. Es decir, que soy tan duro, soy tan terrible, que necesito de 5 hombres. Después puedo dar las direcciones de esos hombres. A ellos rindo cuentas. No solamente del ministerio, de mi vida como familia. Ellos saben mis finanzas. Amén. Bueno, percebi que estoy tocando en un área minada. Ocho. Son hartas cosas, ¿no? Pero estamos llegando al final. El que pastorea apresenta al Señor sus cargas. El que pastorea apresenta se dice, presenta al Señor sus cargas. Estaba meditando en esto, en este punto, y yo no sé por qué caminos Dios me condució, que yo fui a estudiar sobre los rayos. ¿Rayos? Yo no, hasta hoy día no sé cómo Dios me condució para estudiar los rayos, cuando estaba estudiando este punto. Yo no sé si sabes tú que una descarga eléctrica de un rayo tiene energía suficiente para iluminar una pequeña ciudad por 10 años. No sé si sabías. Yo sé, yo ya sufrí 2 descargas de rayos, sé cómo es fuerte. No totalmente. Un rayo cayó en un cerro cerca de mi casa, y yo estaba afuera y sufrí las consecuencias. Terrible, ¿no? Y cuando un rayo cae en un pararrayos, ¿se dice? Pararrayos. Las 3 puntitas que son de acero se tornan más brillantes. Cuanto más rayos, más brillantes. ¿Cuál es el secreto del pararrayo?
está muy bien puesto en la tierra. Son cables, son hastes, se dice hastes de cobre que son puestas, astas de cobre que son puestas en la tierra con sal, carbono y conectadas entre sí. Y ahí el rayo viene y cae en estas astas y se diluye en la tierra. Si no está conectado el pararrayo con la tierra, él derrite en el primer rayo. ¿Qué aprendí con esto? Nosotros somos pararrayos de la iglesia. El ministerio pastoral es un pararrayo de la iglesia. Y una sola descarga de pecado en nuestra vida puede nos matar. Por eso que hay enfermedades propias de pastores. El AVC, ¿cómo es? AVC se dice. AVC, problema de columna, problema de hígado, problema de estómago, son enfermedades. ¿Esto es AVC? Accidente vascular cerebral. Son enfermedades propias de pastores, parece que compraron. AVC, hígado, estómago, columna, infarto se dice. Son problemas propios. Una vez yo estaba predicando sobre eso, estaba en la primera silla una pareja, una vita. Yo no puse atención en esta pareja. Y estaba predicando sobre las consecuencias de un ministerio que no lleva a Dios sus cargas. Y cuando terminé, hubo un intervalo y la mujer levantó el hombro, alzó el hombro con mucha dificultad. Vino un muchacho, no he visto, pero caminaba con mucha dificultad. Y la mujer dice: hermano, tú has descrito mi marido. Yo sentí voluntad de no haber predicado aquello. Personas que no aprendieron a poner delante de Dios las cosas que escuchan, las cosas que están sufriendo con las ovejas. Mira, queridos, nosotros fuimos construidos para vivir en un jardín. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Cuando Dios nos dibujó para andar en jardín, sin pecado, sin cucaracha, sin mosquito, sin demonio, flores, pastos, frutos, presencia de Dios. Es decir, que Dios no nos dibujó para andar en rally. ¿Rally se dice? Outroad, off-road. ¿Cómo se dice? Todo terreno. Dios no nos ha dibujado para andar en hoyos, en terrenos difíciles. No, Dios nos ha dibujado para andar en jardín. Pero cuando vino el pecado, fuimos para fuera de la estrada, de la carretera. Y con todos los problemas que eso causa. ¿Me comprenden, queridos? Y ahora tenemos que convivir. Debemos convivir con estas cosas. Entonces, ninguna de essas coisas, ou solamente uma dessas coisas poderia nos destruir. Então, o que devemos fazer? Levar delante de Deus todas nuestras cargas, las nuestras y de las personas que cuidamos, para que no morramos temprano. Y el problema es cuando no morremos. Quedamos muertos en vida. Creo, queridos, que ese es un punto muy importante en nuestro ministerio. ¿Sí o no? Escuchar un problema, levar para quien puede soportar. Es la cuestión del pararrayo. Solo que nuestra conexión no está en la tierra, nuestra conexión está en el cielo. Y ahí enviamos para el Señor toda carga que recibimos. Toda carga de las iglesias, toda carga de los hermanos, todo pecado que escuchamos, ¿no? Para que podamos dormir, para que podamos comer, ¿verdad? ¿Sí o no? No podemos levar las cargas de los hermanos, no podemos.
Cristo ha llevado las cargas de su iglesia. Él sí. Amén. No sé si me comprendieron, no sé si comprender este punto. Si tú quieres pastorear a alguien, aprenda a poner su conexión muy bien hecha con Dios, para que tú no sufras, tú y tu hermano. 9. El pastor busca la presencia de Dios en su vida, en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales son la manifestación, o sea, la parte visible de Dios en la iglesia. Si queremos ver el Espíritu Santo, si queremos ver Jesucristo, si queremos ver el Padre, necesitamos cultivar se dice, los dones espirituales. Porque los dones espirituales son la manifestación, o sea, la fanerosis, o sea, la revelación de quién es Dios. 1 Corintios 12 es un texto que muestra la operación de la Trinidad. Y cuando operamos los dones espirituales, estamos trayendo la presencia de la Trinidad para nuestro ministerio. Y dependemos de él. Cada profesión tiene su herramienta específica, ¿sí o no? El albañil tiene sus herramientas, el mecánico sus herramientas, el médico tiene sus herramientas y el pastor también tiene sus herramientas. La herramienta del pastor son los dones espirituales. Siempre tenga contigo esta cajita de herramientas. No salga de casa sin ella. Amén. Va a pastorear a alguien, lleva la cajita de herramientas. Va a estar con un discípulo, lleva la cajita de herramientas. Porque tú no puedes trabajar con alguien sin los dones espirituales. Cultiva los dones espirituales. Y el último punto. El pastor necesita ser pastoreado. ¿Algún amén? Creo que no necesitamos hablar mucho de esto, ¿no? ¿Sí? Hay un punto muy interesante en la cabeza de los pastores. Es que cuando comienza a pastorear, se olvida que son ovejas. Sí, ahora soy pastor. No, tú eres oveja. ¿Cómo se llama aquele cinito que se pone en el cuello de las ovejas? ¿Campanal? ¿Por qué se pone este campanal? ¿Se dice campanal? Campanilla. ¿Por qué se pone esto en el cuello de la oveja? ¿Ah? Esta campanilla se pone en la oveja mayor, porque ela conoce el camino del agua y el camino del corral. Y esta campanilla es para las otras ovejas escuchar. No es para el pastor. Es para que las otras ovejas le escuchen. Porque ela tiene la experiencia. Aquí hay agua, aquí hay pasto, aquí es el corral. Y ela sabe. Los pastores son las ovejas de la campanilla. No dejamos de ser ovejas. En el día que dejamos de ser ovejas, pasamos a ser otra cosa. Pero no ovejas. El pastor necesita de ser pastoreado. Yo necesito que personas toquen mi vida. Si tú estás tocando en personas, tú necesitas que alguien toque en ti. No podemos ofrecer lo que no recebemos. Amén. Yo soy oveja. Yo necesito de pastores. Yo necesito de pastores. Necesito de personas que cuiden de mi vida, que toquen mi vida. Que tengan su mano vara, que cuide de mí y me ponga en el camino donde debo andar. Amén. ¿Cómo está esta cuestión en tu vida? ¿Tú tienes pastor? ¿Tú eres pastoreado? Aquí hay dos puntos. Uno,
es mi abertura para ser pastoreado. Otra cosa es la abertura de otros que me pastoreien. Pero si hay alguna duda, yo necesito urgentemente trabajar en esta cuestión en mi vida. Porque si quiero pastorear, yo necesito, para bien de la persona que voy a cuidar, que yo sea pastoreado. No para mi bien simplemente, para el bien de la persona que voy a cuidar. Porque si cuido mal y yo no tengo a alguien que me corrija, la persona que cuido va a sufrir. ¿Me comprende, queridos? Yo necesito ser pastoreado. Que me enseñe. Ahora, ¿hasta cuándo voy a ser enseñado? Hasta siempre. Hasta siempre. Porque si voy a cuidar siempre, necesito ser cuidado siempre. Por supuesto que en la medida que estoy creciendo, la manera de cuidar es distinta. ¿No? Si estoy cuidando de una oveja chiquita que es recién nacida, es una manera. En la medida que va creciendo, va cambiando la manera de cuidar. No es la misma manera durante todo el tiempo. Pero el punto aquí, y quiero terminar con esto, necesitamos de pastores. Amén. ¿Sí o no? Necesitamos de pastores. Yo necesito de pastores. Tú necesitas de pastores. Jesucristo fue pastor porque era oveja. Y es interesante que la visión que Juan tuvo de Jesús en el trono, ¿cuál fue? No fue de un león, de un cordero. Él siempre fue cordero y siempre será cordero, con fuerza de león, por supuesto, con fuerza de león, pero con naturaleza de cordero. Que Dios nos enseñe, que Dios nos guarde. ¿Podemos orar? Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, las cosas que hemos hablado y oído en esta mañana. Rogamos que tú uses estas cosas, Padre, para nos enseñar a servirte, a servir las personas, a cuidar de las vidas por las cuales Jesucristo ha muerto en la cruz. Rogamos, Señor, que tú nos guíes en este camino y que tú pongas en nuestro corazón el profundo deseo de agradar a ti en todo el tiempo. Toma nuestro corazón y conduce nuestro corazón en el camino en el cual estamos. Ayuda a esta congregación, a los pastores, que esta congregación sea una congregación que cuide de personas, que las personas alrededor de los hermanos aquí puedan tener un espacio, un camino y saber que aquí entre los hermanos hay lugar de cuidado. Hay amor, hay afecto, hay lugar, Señor, donde las personas pueden encontrarse contigo. Te ruego, Padre, que tú nos ayude a tu pueblo a servir a ti con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.